porque quizás puede empezar contándonos esta noticia que, bueno, se ha anunciado estos resultados de una vacuna para la COVID-19. Obsérvese que he dicho se ha anunciado, no se ha publicado, que es como solemos iniciar aquí las historias que contamos, porque esto es un anuncio en una rueda de prensa, ¿verdad, Ignacio? Es prácticamente eso, es un comunicado desde una empresa y ni siquiera la única que está metida en todo esto. Hay otras instituciones que han apoyado muy activamente el proyecto, que suelen tener sus equipos de comunicación y que por ahora se han mantenido en silencio, con tal vez más sangre fría, con la sangre fría de hecho que se necesita en estos casos, diciendo no tenemos nada claro, así que vamos a ver cómo avanza. Y recordemos una cosa, las instituciones suelen estar con unas ganas brutales de ponerse todos los galones que hagan falta y en cuanto tienen algo a lo que agarrarse, salen a prensa. Pues es ¿Qué va, sospechoso, Ignacio? Eso son cosas tuyas, eso son son cosas mías, ¿verdad? maledicencias que tú dices. Totalmente. Tú no puedes decirlo, pero yo sí puedo decirlo. Entonces, Hombre, estos resultados que han publicado, según dicen ellos, son muy esperanzadores y son maravillosos, pero claro, no hay datos, ¿no? No hay ese es el algo tema. en lo que ver en una publicación. Que tenemos que partir de eso, de ese aislamiento por el cual la información solo nos llega a través de estas personas, de las personas de Moderna, y que nos llega de una forma también extraña, porque si nosotros empezamos a ver el comunicado que emitieron para prensa, que es de donde se ha podido extraer toda la información, más allá de alguna entrevista puntual, ahí encontramos que los números escasean. No es en absoluto la forma en la que se suele dar información científica. No buscamos que nos den los intervalos de confianza y los sigmas de sus aproximaciones, pero que nos den algo, más allá de palabras. Los números son poquísimos. Nos dicen apenas el número de personas que había en cada brazo del estudio, que ya ahora entraremos en todo eso, que no eran demasiadas, pero era algo bueno para un estudio del nivel en el que estaban. Recordemos que todo esto, y esto es muy importante, era un ensayo clínico de fase 1. Eso significa que estaban valorando la seguridad del producto. Nada más. Cualquier otra cosa es un añadido y el estudio no estaba diseñado para medirlo correctamente. Lo que pasa es que hay una vuelta de tuerca. Lo que se dice en la prensa, lo que ha saltado a los titulares a partir de esta información tan sesgada, es que tenemos por fin una vacuna que muestra efectos positivos y la capacidad de bloquear la infección del virus en las células. ¿Qué hay de verdad? Que de esas 45 personas, 8 de ellas, 4 de un grupo con una dosis muy baja de la vacuna y 4 con una dosis intermedia, fueron testadas para ver hasta qué punto su suero poseía anticuerpos que pudiera bloquear, inhabilitar a ese virus, simplemente impidiendo que se uniera a las células. Y con 8 personas, los resultados que podemos dar son muy cuestionables, siempre en estos casos. Y aquí lo que encontramos es que, bueno, sí, parece ser que fueron capaces de impedir que se infectara a las células de las pruebas in vitro que hicieron, porque evidentemente no infectaron a la persona, sino que hicieron la prueba fuera. Pero lo que pasa es que 8 son muy pocos, no podemos afirmar esto así, y menos cuando, como digo, no forma parte estricta de un ensayo clínico fase 1. Esto es como una especie de añadido que han hecho a saber por qué. Y digo a saber por qué por intentar pensar bien, porque el efecto sí que lo conocemos. El efecto de coger, hacer esto y publicarlo en una nota de prensa es que la gente se va a centrar en ello. No solo porque vaya a estar perdido entre el texto, sino porque ellos lo resaltan en las primeras líneas. El efecto, hay un número, o sea, el efecto de todo esto es un número que sí que es un dato, que es 29.000 millones, ¿no? Sí. Sí, que tuvo una subida en bolsa. Exacto. Es que a mí hay una cosa que me encanta y es que, por supuesto, después de esta información, el intentar afirmar que ya tenemos una vacuna que funciona correctamente, que ha producido Moderna y todo esto, hay muchos expertos que han puesto el grito en el cielo. Normal. ¿Y qué ha ocurrido? Que ha llamado la atención de algunas cadenas de comunicación, ya fueran televisión o radio, que han intentado contactar de nuevo con los directivos de Moderna para exponerles ante esas críticas. Decir, oye, ¿qué hay de verdad en esto? Pues hoy he visto una entrevista que le hacían a uno de sus altos cargos cuestionando los motivos que les habían llevado a comunicar esto como lo habían comunicado, dejando muy claro que la sospecha era, vosotros lo que estáis haciendo es aprovecharos para con esta publicidad subir en bolsa, cotizar más. Vale, pues mientras le preguntaban todo esto, lo que se veía era una pantalla partida, en un lado estaba él y la entrevistadora, y en el otro había una información en vivo y en directo de cómo iban cambiando las acciones en bolsa de Moderna. Wow. O sea, era una acusación profundamente directa, que no había forma de esquivarse.
Además, iba haciendo como zoom hacia atrás y veías en la última semana cómo había ido cambiando, que de hecho desde que lo anunciaron el lunes ha tenido un poco un descenso y luego se ha vuelto a recuperar un poco. Pero a medida que te alejas, ves que todos esos cambios son mínimos en comparación con lo que ha subido desde el lunes. Y no solo desde el lunes, sino a través de cómo han ido comunicando información sobre todo esto a lo largo de los meses anteriores. Sin embargo, los directivos aseguran que todo lo que se ha dicho es estrictamente cierto, que no han ocultado información ni dado solo la que les interesa y que esto es lo que hay. Es extraño. Podemos, es extraño. En fin, podemos ser optimistas y confiar en que estos resultados pues sean tan prometedores como ellos están diciendo y que están diciendo la verdad y que estén muy contentos y por eso quieren hacer el anuncio, ¿no? Evidentemente sería un descalabro si anuncias algo así y luego resulta que no cumplen las expectativas. Pero esto, por ir un poco a la parte más científica, se trataría de una vacuna, además muy interesante la técnica, porque si yo he entendido bien, Ignacio, esto se trata de inyectar ARN mensajero con las instrucciones de cómo generar los anticuerpos. Es decir, no se trata de inyectar algo que haga reaccionar a tu cuerpo generando esos anticuerpos, sino de inyectar ARN con las instrucciones de cómo hacerlo, ¿no? ¿O lo he entendido mal? Igual me estoy confundiendo, pero lo que he entendido es que inyectan ARN mensajero, que lo que tiene es el código para producir las spikes, las púas con las que se adhieren estos virus a la superficie de tus células y enganchan y luego no se introduce a través de él, pero es clave para que puedan después introducir su material genético en ti. Al hacer esto, lo que haces es que a través de células dendríticas, otra serie de células que tú vas a intentar manipular para que replique, para que den forma a las proteínas que codifican ese ARN mensajero, es como si construyeras esa parte del virus. Y ahora que está presente en tu cuerpo, pero no puede hacerte mal porque es solamente un fragmento de él, tú puedes detectarlo, aprender y rechazarlo, porque a fin de cuentas sigue siendo un antígeno, sigue siendo algo ajeno que vas a generar una reacción contra él. Eso tiene más sentido que lo que yo había entendido, claro. O sea, que realmente son instrucciones de cómo generar el antígeno, no el anticuerpo. Es un trozo, exacto, un trozo del antígeno que supondría el virus, que es un antígeno a su vez, un trocito. Y de hecho, entiendo que lo que ocurrirá es que se crearán como células humanas con las proteínas, con las espículas estas del virus saliendo para afuera, y esas son las que el sistema inmune reconocerá. Al final eso que dices es lo que tiene que ocurrir. Si lo que buscamos es introducir un antígeno para que aprenda a reconocerlo tu sistema inmunitario, en algún momento van a tener que tomar esas proteínas que lo componen y exponerlas en la superficie para que sean reconocidas y se pueda generar la especificidad. Entonces, eso seguro. Y el motivo por el que se coge la spike la proteína S, es porque presuntamente, aparte de que no puede hacer nada solo por su cuenta, es de lo más estable del virus, porque es algo que tiene una función muy clave en él, es muy fundamental. Al virus, tal vez, si tiene una proteína accesoria que está ahí porque, bueno, pues cosas que ocurren, no le importa que cambie demasiado, no tiene un papel súper importante en su vida. Pero un pequeño cambio aleatorio entre variantes del mismo virus en las spikes puede significar, probablemente, que el nuevo virus no sea capaz de infectar células. Y ahí se queda. Ya no se replica más, ya no va a haber más ejemplos de esa variante en las futuras generaciones del virus. Por eso se busca algo que sea estable, en cuanto a que sea muy fundamental. Esto lo dices porque uno de los problemas que puede tener una vacuna es que efectivamente sea eficaz contra el virus actual, pero que luego mute, cualquier cosa cambie y ya la vacuna deje de ser eficaz. Sin embargo, lo que estás diciendo, Ignacio, es que al ser un elemento tan fundamental del virus como son las spikes, por mucho que el virus mute, eso no lo va a cambiar, porque si cambia eso, dejaría de ser tan infeccioso como es. Puede cambiarlo, ¿no? Puede cambiarlo y de hecho pensad que realmente se intenta hacer esto con casi todas las vacunas que se crean, mientras sea de esta forma, intentando introducir fragmentos de un virus. Seleccionas los que más estables son. Pero muchas acaban caducando a través de las mutaciones. Lo que pasa es que no es igual de probable que se produzcan en unas zonas que en otras. Tú intentas reducir la posibilidad de que caduquen las vacunas, caduquen por nuevas cepas. Y eso se hace de esa forma. Es más probabilístico que algo absolutamente determinante. De decir, no, como esto es clave para su reproducción, replicación, no va a cambiar. Es más improbable que cambie. Va a durar, por lo tanto, más, en principio, esta vacuna si la enfoco de esta forma que si la enfoco de otra. Sí, la verdad que esos principios tienen buena pinta. Bueno, quizás hemos aportado un poco la visión escéptica de que no hay suficientes datos y tal, pero sí es cierto que hubo este comentario un poco críptico de Fauci
antes de este anuncio, no sé si unos días, una semana antes, diciendo que, bueno, Fauci es, para la gente que no esté siguiendo el tema en Estados Unidos, es un poco el equivalente a nuestro Fernando Simón en España, ¿no? El director del Centro de Enfermedades Infecciosas, no sé qué y tal. Y es un poco el líder científico médico de la respuesta a la pandemia en Estados Unidos. Y había hecho unas declaraciones diciendo que esperaban para finales de año estar en condiciones de producir millones de dosis de vacuna, ¿no? Ahora hablamos de los plazos, porque, madre mía. Claro, eso había generado cierta duda, ¿no? De la gente, ¿por qué dice esto ahora? Y ahora pues se está asociando con esto porque ese centro de, no sé cómo se llama, enfermedades infecciosas, no recuerdo el nombre, es uno de los que financian este trabajo de esta vacuna en particular. Entonces se supone que él está al tanto de estos desarrollos y quizás, conociendo esta información, se aventuró a hacer esta afirmación, ¿no? Puede ser. El centro principal, creo que te refieres al NIAID. ¿Puede ser? Sí, Pues, pero no recuerdo el acrónimo lo que era. Creo que era enfermedades tropicales o sí, no sé, no recuerdo. Sí. Pero bueno, Instituto Nacional para Enfermedades Infecciosas y Alergias. Eso es, perfecto. Pues a eso me refiero, que realmente no hemos tenido una declaración oficial por parte de ellos, sino solamente de Moderna. Y puede que sea esto a lo que se estaba refiriendo, puede que lo tuviera como una pista, pero yo es que soy un poco terco con esto. Quiero centrarme en hasta qué punto lo que han dicho no se ajusta a la realidad, porque le hemos dado una pincelada rápida. Realmente podemos entrar en ciencia para explicar por qué esto no puede ser. Si nosotros vamos al documento que esta gente ha publicado, que es el que al final se ha hecho tan viral, tan compartido, vemos que entre las primeras líneas, de hecho, en la 1, a ver, ¿cuántas tardan? Porque hacen como una especie de bullet points al principio, lo más importante. Tienen la primera, segunda, que son casi repetidas, tercera, cuarta. En la quinta, indican que esperan empezar la prueba de la fase 3 para julio. Esto es clave para saber cuándo podrá ser comercializada. Tienes que ir haciendo como de a pocos una previsión. Ahora estás con una fase 1 que supuestamente está concluida, que intentaba medir esos efectos secundarios que podía producir la vacuna. La fase 2 va a ser con unas pocas más personas. Dicen que no recuerdo el número, pero estaba rondando las 100, si no me equivoco. Y en ese caso lo que se va a probar es hasta qué punto es eficaz. Más o menos lo que ellos dicen haber probado ahora, con solo 8 pacientes, pero con un número un poco más aceptable. De todos modos, serán condiciones muy ideales. Después de esto habrá que pasar a una fase 3, que ya será muchísimo más potente, con una cantidad de pacientes que rondará los millares, a ser posible, sería lo ideal para una vacuna, y que en ese caso sí que va a intentar demostrar la verdadera eficacia, comparándolo con otras cosas. Ahí es cuando ya entran los placebos o vacunas para otro tipo de virus. Habría que ver cómo lo llegan a plantear. Entonces, esa fase 3 dicen que empezará en julio. ¿Cómo de probable es esto? Vamos, es muy fácil. O sea, ¿hasta qué punto esto es una mentira? No me importa decirlo así, porque es que lo es. Han hecho una fase 1 cuyo seguimiento de los pacientes ha tardado 43 días, lo cual es tremendamente poco. Es una birria, sinceramente, porque 43 días no da tiempo para ver prácticamente nada en cuanto a efectos secundarios. Sí, los más agudos, pero no los crónicos. Es verdad que estamos en un periodo de urgencia, con lo que, bueno, se puede entender, pasemos a fase 2 y sigamos observando esos de fase 1 para, en cualquier caso en el cual se indique un posible efecto negativo, se cierre la fase 2, ¿vale? Podemos hacerlo más o menos así. Pero vamos a tener que seguir a esos de la fase 2 durante un buen periodo de tiempo también. Mínimo esos 43 días. Menos de eso sería una locura, ¿vale? Esto lo anunciaron el lunes. Entre que hacen papeleo y reclutan a la gente, dudo mucho que hayan empezado ya a inocularla. Pero supongamos que la han empezado a inocular ya. Es 21 de enero, febrero, marzo, abril, mayo. Yo cambio marzo y mayo, que lo sepáis. Pues de mayo tengo que hacerlo secuencial para recordar cuál va antes. Si lo inocularan ahora, 43 semanas, te ponen a agosto. Ya no te ponen julio. Y es un mínimo. O sea, es que decir que esto va a estar para julio es mentira, porque además no solamente es que acabe ese tiempo de seguimiento, es que luego recojas los datos, los proceses. Y ya no te digo redactar un artículo, porque Moderna no ha redactado nada medianamente científico durante toda la crisis. Y puedo entenderlo si lo que quieren es enfocar todos sus esfuerzos a producir. Ahí no me meto. Pero dado que no van a producir nada científico, digamos que van a tardar menos en redactar un comunicado oficial. Aún así,
un par de días más, no sé, me parece poquísimo, una semana en llegar a reunir todo lo que necesitan. Esto no va a estar antes de agosto y si fuera un poquito más responsable el asunto, yo dudo que estuviera antes de septiembre, octubre, porque 43 semanas, vuelvo a decir, que es poco. Puedo entenderlo incluso con efectos secundarios porque es muy importante los efectos secundarios agudos y los crónicos en vacunas son mucho más raros. Pero cuando hablamos de la eficacia, aunque sea ya algo tentativo en esta segunda fase, necesitamos estar bastante seguros porque uno de los puntos fundamentales de la eficacia de una vacuna es cuánto dura. ¿Cuánto dura? Pero y ni siquiera con 2 meses vamos a saber si a los 3 meses se pierde su eficacia. Pero bueno, 2 meses ya me hace hacerme una idea. 43 días no me dice casi nada. Pero estás poniendo un horizonte de julio a agosto, ¿no? Fauci había dicho para finales de año, creo. Sí, pero eso decía para empezar a comercializarla. Yo estoy poniendo de julio, ellos dicen de julio, yo digo de agosto como muy prontísimo por sus propios datos, para pasar a fase 3. Ojo, que después de esto vendría la fase 3, que es la más larga de cualquier estudio clínico de vacunas. Sí. Un punto importante que quizás hay que destacar. Ellos han solicitado la vía rápida, que hoy en día no es una vía rápida, es una vía ultra rápida, en la que las diferentes fases, la fase 1, 2 y 3, pueden ir solapadas. Entonces, ellos solicitaron a la FDA americana que se les admitiera en este diseño de vacunas en proceso muy, muy rápido. Entonces, lo que han hecho ahora no es publicar los resultados de la fase 1, porque todavía no tienen los resultados de la fase 1. Pero ellos en el fast track, en la posibilidad de hacerlo más rápido, pueden publicar de manera anticipada resultados provisionales para, con esos resultados provisionales, solicitar el inicio de la fase 2. Entonces, ellos lo que han hecho es un anuncio de prensa, básicamente, pero el anuncio de prensa va acompañado de una solicitud de inicio de la fase 2. Entonces, va a ser evaluada el permiso para que empiecen la fase 2 antes de que tengan los resultados de la fase 1. Pero por eso basta con que un cierto porcentaje de éxito en la fase 1 ya es suficiente para poder iniciar la fase 2. Por supuesto, si cuando acabe la fase 1 no cumple todos los requisitos, será de nuevo evaluada, automáticamente se corta la fase 2. Exacto, eso es a lo que me refería antes con que si de repente demuestran que efectivamente hay efectos secundarios a más largo plazo, la fase 2 se parará. Y pero con la fase 3 va a pasar lo mismo. Es decir, ¿seguro? Si les va todo bien, si le conceden el permiso pronto, no sé si se lo han concedido ya, porque yo no he leído noticias que digan por lo que yo he visto, no está concedida la de fase 3. Pero en principio, con la fase 2 pasará lo mismo. Antes de que acabe la fase 2, como a la mitad de la fase 2, solicitan la fase 3 y por eso pueden iniciar la fase 3 probablemente mediados, finales de julio. Condicionado siempre a que una vez que se finalice la fase 2, se reevalúa el permiso. Y si se le deniega el permiso, automáticamente se corta la fase 3. Yo espero equivocarme, pero aún así, incluso solapándolas, teniendo en cuenta que ya han solapado la 1 y la 2 y han tardado 43 días en empezar a solaparla, vuelvo a decir que me parece muy extraño que esté esto antes de agosto. Pero seguramente habrá un anuncio de que por lo menos solicitan. Este anuncio ha sido básicamente solicitar la fase, ¿no? O sea, es un anuncio obviamente buscando acciones, buscando que la bolsa se mueva y buenas noticias. Nadie ofrece buenas noticias. Entonces, este tipo de anuncio va buscando pues que Trump se incorpore al asunto y lo apoye y todo incluso Estados personalmente, Unidos lo apoye. sí. Trump dice que sí, que le pongan hidrocloroquinina y que la apoya. Claro, y quiero decir, lo mismo está pasando con China. No sé si estáis siguiendo el caso de las vacunas chinas más avanzadas, en las que está liderando una viróloga, epidemióloga, o no recuerdo, microbióloga, no recuerdo lo que es, del ejército. Wow. Está usando a personal del ejército para hacer todos los ensayos. Entonces, esa es la vacuna china que va avanzando más rápido y el gobierno chino, que obviamente es el que está financiando muy bien esa vacuna, está constantemente, sobre todo en círculos chinos. Lo que pasa es que aquí no nos llega tan asiduamente de que está siendo un súper éxito y de que esto es la novedad y que le vamos a ganar a Trump con absoluta seguridad, a Moderna y a todo lo que financia. Hombre, Francis, es que tú piensas que si se cargan a medio ejército no pueden decir, uy, hemos fracasado porque podemos invadirnos en cualquier momento. Yo espero que sea seguro, todos los ensayos y que no haya ningún problema con nadie. Me hace gracia imaginarme lo que le dirán a esa gente, en plan de, ¿usted está dispuesto a morir por nuestra patria? No, pues bueno, ahora tiene una excelente oportunidad. Toma ya. Bueno, esto... ¿Y qué vas a decir? Dice, hombre, yo a tiro sí, pero de una enfermedad no.
Claro, exacto, eso es. ¿Usted exactamente qué pensaba cuando le dijeron que a lo mejor moría por su patria? No conozco los detalles, no sé lo que ni le habrán dicho, ni lo que, pero que sí ese tipo digamos, de competencia política a nivel global entre China y Estados Unidos está provocando que se está viendo este tipo de anuncios y este tipo de vías rápidas para hacer cosas que, eso sí, siempre con la seguridad absoluta de que si es necesario cancelarlo, se cancela de día a la noche. Es decir, se da la orden de cancelar y automáticamente se cancela. Exacto, es que otra cosa sería Moderna una locura. ya está fabricando la vacuna. O sea, ya está fabricando la vacuna comercial sin saber exactamente la dosis que es la adecuada y si la vacuna es efectiva. Lo que hay que entender que esto es apuestas. Esto es... Claro, el NIAID le ha dado como 500 millones de dólares. Financiando, claro. Y Moderna ha financiado algo así como, se quiere gastar como cerca de 1.000 millones de dólares. Claro, es que pero en bolsa ha ganado varios miles de millones de dólares por sus acciones. Es que ese es un tema, el hasta qué punto realmente es poco ético cómo lo han comunicado. Porque si es verdad que los resultados que tienen son prometedores, aunque no estén indicando en ningún caso que es efectiva, simplemente que no es lesiva para los pacientes, puede ser interesante que se lancen. Que es efectiva. O sea, puede no ser el propósito de la fase 1, pero ellos han dicho que sí es efectiva. Ya, pero lo que digo es que no lo es. O sea, quiero decir, no puedes afirmarlo. Es a lo que voy. Claro, los datos ahora mismo son muy provisionales. Hay que recordar eso, que se ha hablado de 8 pacientes que se han ocultado qué ha pasado con el resto de los pacientes. No, es que parece ser, según indican, que solo ha dado tiempo de hacérselo a esos 8. Ese es el problema. El problema es que no ha dado tiempo a hacer los ensayos. Es que son muy pocos, son demasiado pocos. Son muy poquitos. Muy poquitos, luego, además de que no es con la población diana, que supuestamente sería gente ya más en torno a la tercera edad. Recordemos que esto es gente entre 18 y 55 años. Pero hay otra vuelta de tuerca a todo esto, que es que, como digo, hay poco número, hay más palabra que número, y esta es la crítica que se ha hecho popular, o sea, no son mis opiniones solo. Y es que dicen que parte de la eficacia que le atribuyen es porque ha demostrado elevar el nivel de anticuerpos en sangre más o al menos lo mismo que los casos en los cuales han pasado realmente por la infección del coronavirus. Extraer el suero, ver los anticuerpos que tiene un infectado y entonces determinar si tiene más o menos tras la exposición a la vacuna. Pero en ningún caso indican a qué niveles se refieren. No existe el nivel estándar de infectado del coronavirus que ha pasado por el coronavirus y tiene exactamente estos. Hay una grandísima variabilidad y es el motivo por el que hay en parte dudas sobre hasta qué punto hay inmunidad completa, es parcial o etcétera, etcétera. Tenemos gente que apenas ha desarrollado y gente que ha desarrollado un montón. El término medio, que ellos es a lo que se atendrán, sigue siendo variable. Entonces, basar en eso y sin asociar unos números la supuesta eficacia de lo que tú estás intentando demostrar es un poco turbio. No digo que no vaya a ser eficaz en el futuro, puede serlo. Lo que también podemos tener claro es que con los resultados que han obtenido hasta ahora es una locura afirmarlo. Pensemos que para afirmarlo van a necesitar pasar por unos cuantos miles de pacientes. Incluso en el mejor de los casos de 1000 no creo que bajen. Pensemos en una barra de carga de un programa. ¿Cuándo está cargado el programa? Cuando llega al 100%. Yo, sobre todo si depende de Internet, no me atrevo a decirlo antes, que mucha gente se nos ha quedado colgado con un 90 o un 98%, ¿vale? Pero es que llevan 8 de 1000 pacientes, por decirlo así. Eso es menos de un 1% de la barra, como para decir, esto ya está cargado, esto va a salir perfecto hasta el final, hasta el 100%. Uf. No, yo quería comentaros solamente una cosa que creo que no se ha comentado hasta ahora y que creo que es relevante, ¿no? Las vacunas de Moderna, que son vacunas de ARN mensajero, basadas en encapsular el ARN mensajero en una nanopartícula de lípidos, no han funcionado nunca hasta ahora. Llevan investigando en ese tema como unos 10 años, crearon la empresa como hace 5 o 6 años, han desarrollado vacunas para el dengue, para el Zika, para algo así como 20 patologías víricas, y todavía ninguna de ellas ha funcionado. Ninguna de ellas ha llegado a fase 3. Ninguna de ellas. La más avanzada, creo que es la del dengue, está en fase 2, está en la mitad de la fase 2. El resto están en fase 1. ¿Qué pasa? Que ahora hay un interés mediático y hay una vía ultra rápida para puentear todo el sistema que obviamente es un sistema lento, es una maquinaria lenta, y están aprovechando esta línea ultra rápida para desarrollar una vacuna con COVID-19, pero hasta ahora nunca han demostrado
eficacia ni tienen ninguna vacuna comercial de este tipo. Eso es un decir... punto muy importante a recordar. Ya os digo, es una empresa que tiene investigadores que ya han publicado muchas cosas sobre ese otro tipo de vacunas. Sobre COVID-19 no han publicado nada todavía, publicarán probablemente cuando acabe la fase 1. Y lo que pasa es que hasta ahora, pues sus vacunas, pues ninguna ha llegado a fase 3. Entonces, no sabemos si alguna va a llegar, ¿vale? Y si la idea con la que ellos trabajan es una idea prometedora y buena. Es una idea que permite generar vacunas para muchos patógenos, porque, como ha comentado Ignacio, pues se basa bueno, ellos hacen una especie de test de anticuerpos, de test de respuesta inmune, cogen diferentes trozos, diferentes proteínas, diferentes genes del patógeno, del virus o el coronavirus, y van viendo cuáles provocan mayor respuesta inmune. Entonces seleccionan esos lugares que aparentemente son los que más respuesta inmune generan, y a partir de ahí lo que hacen es codificar el ARN mensajero del gen que corresponde a esa región, ¿no? Entonces, hasta ahora nunca han tenido un éxito suficiente como para llegar a fase 3, por lo tanto no sabemos si sus vacunas serán eficaces algún día, si esta manera de fabricar es una manera adecuada, pero esto es la clásica startup que se genera de una gran universidad y que la gente empieza a ganar dinero y a hacer cosas con la esperanza de que el uso comercial de esas nuevo tipo de vacunas pues acabe conduciendo pues, a un premio Nobel y a un gran prestigio y, por supuesto, muchísimo dinero, ¿no? Pero que, ya os digo, no debemos de olvidar nunca que hasta ahora ninguna vacuna de Moderna basada en ARN mensajero ha funcionado. Y hay otra cosa que no hemos comentado y que me parece que también es relevante. Dentro de este interés por vestir lo mejor posible los resultados y que entonces la gente quiera comprarlos y usarlos como titulares, darles visibilidad y al final ganar inversiones, es que mezclan los resultados de este ensayo con los que han obtenido en otro estudio que hasta donde yo he podido ver tampoco está publicado para poder ver realmente los datos a fondo. Y es un estudio con animales, con ratones, en los cuales parece ser que esta vacuna ha conseguido reducir la carga viral en pulmones. Una noticia muy buena, pero recordemos que es en ratones, que su validez es incluso menor que la de ese ensayo fase 1 y que por lo tanto hay que cogerlo con muchas pinzas como para soltarlo aquí en una línea. Que si hemos dicho que antes esto se encabezaba con una serie de bullet points, en este caso estamos hablando del bullet point número 3. O sea, para ellos es casi más importante eso que indicar cómo le han dado las dosis a los pacientes o, pues, no sé. En fin, creo que hay un problemilla con las prioridades en cuanto a cómo está explicado este artículo. Sí. Y bueno, eso que no es un artículo, que es una nota de prensa. Claro, no digo un artículo científico, ¿vale? Sino... pero sí. Bueno, es cierto, los ratones que se infectan con el COVID humano son de finales de febrero. O sea, que han tenido muy poco tiempo para comprar esos ratones que se fabricaron, bueno, se diseñaron en Australia y se han puesto a disposición de todo el mundo, por eso tienen unos retrasos, etcétera, con lo que probablemente mediados de marzo, como muy pronto, pudo tener Moderna ese tipo de ratones. Se ha usado otros ratones que ella utiliza habitualmente, que no son ratones que son susceptibles al coronavirus humano, ya es otro asunto, ¿vale? Ya es otra, pero eso no lo sabemos porque no han publicado nada de COVID. Moderna suele publicar 4 o 5 artículos al año, pero este año, por todo el tema de la crisis COVID, no ha publicado nada. Y ya digo que yo entiendo que hasta cierto punto, si tú estás enfocado en producir y a este ritmo, tú necesitas poner toda tu carne en el asador para eso. No tienes muchos efectivos para poder empezar a redactar artículos científicos y hacer un estudio en profundidad de todo ello, más allá de lo que cumpla para que la burocracia te deje avanzar tus investigaciones. Sí, pero puedo entenderlo. A nivel legal, el lanzar una afirmación de este tipo con el único fin de que tus acciones suban, si esto luego se demuestra que no es así, me parece que esto es un tema de compliance bastante... Es que les pueden meter mano. La cosa es cómo lo afirman. Que lo Claro. que afirman es estrictamente cierto, el problema es que lo mezclan con opinión, lo cual no está mal, porque la opinión es opinión y lo indican correctamente. Es más, al final de esta nota de prensa hay un párrafo que intenta desligarse de cualquier opinión que los medios viertan, porque saben que esto va a ser malinterpretado. Sí. En parte porque siempre se malinterpreta y en parte porque está escrito para ser malinterpretado. Así que dicen, no, nos desligamos, lo que nosotros decimos es esto que hay aquí y nada más. Así que lo que has pensado tú estoy seguro que lo han pensado ellos. Bueno, en cualquier caso, la noticia es buena. En fin, otra cosa es que no tengamos suficientes argumentos, suficientes datos para poder realmente
verificar que existe que va por buen camino esa vacuna, pero bueno, hay varias, ¿no? Hay que decir que Sí. creo que en fase ya de pruebas creo que hay 8, si no recuerdo mal, hay 8 empresas que tienen vacunas que ya están en fase de pruebas y ahí, bueno, ahí tenemos esperanza por varios sitios, ¿no? Tampoco quisiera dar una visión excesivamente negativa de que en fin. Es no que es yo ningún creo que fraude, siempre que ningún vengo te que fuerzo a sepamos. ser muy optimista, Héctor, porque yo doy opiniones muy duras sobre estas cosas y es como, uff, habrá que decir algo, pero es verdad, o sea, no es una mala noticia esto, lo que es una mala forma de tratar la información, tanto por parte de Yo me Moderna agarro a que como de hay los algo medios. oficial ahí detrás, ¿no? Y esas palabras de Fauci que son las que a mí me sugieren que, en fin, que quizás hay gente que tiene la información y que confía en que esto va por buen camino. Que bueno, que vaya por buen camino no quiere decir que llegue hasta el Sí. final. Es decir, Recordemos que realmente para diciembre o enero, teniendo en cuenta que empezaron muy pronto en Moderna a probar esto con ensayos preclínicos, es relativamente viable en cuanto a que se estimaba que en los casos más optimistas podríamos tenerla en un año, más o menos, desde que se empezara a investigar. Así que no es tan locura como la gente que esperaba que tuviéramos una vacuna en 4 meses. Pero sigue siendo una cota inferior en cuanto a esas expectativas. Lo significa más que tienes que normal tener es la suerte de que todo vaya bien. todo vaya perfecto. Tienen que tener la suerte de coger todos los semáforos en verde, básicamente. Exacto. Si no, no llegan. Exacto. Bueno, Bueno. en España estamos teniendo el caso de nuestro ministro de Ciencia, ¿no? El astronauta, que, bueno, como sabéis, está haciendo un seguimiento prácticamente cada 15 días, se reúne con los grandes especialistas en vacunas en España que están trabajando en COVID. Como sabéis, hoy en día en España nadie está investigando en laboratorio, hasta hace pocos días, la semana pasada, fundamentalmente porque estaba prohibido ir a los laboratorios. Entonces, la única manera de ir a tu laboratorio para mantener tus investigaciones era trabajar en COVID. Entonces, se ha apuntado a trabajar en COVID todo el mundo. Por una razón puramente obvia, ¿no? Entonces, todo el mundo ha solicitado proyectos, todo el mundo para poder ir a su propio laboratorio y mantener los experimentos que ya tenían en curso, tesis doctorales, etcétera, y abrir una línea nueva de COVID. Eso lo ha hecho todo el mundo. Y todo el mundo lo ha hecho de buenas, es decir, para favorecer a la sociedad, para hacer que logremos la vacuna cuanto antes y todo lo que queráis. Pero bueno, en España tenemos bastantes grupos, no sé cuántos, pero puede haber, los más famosos son 2, que eran ya especialistas en coronavirus. Pero hay como 10 o algo así, o 12 grupos especialistas en vacunas y todos ellos están trabajando en la vacuna COVID. Y todos ellos se reúnen de manera periódica con nuestro ministro de Ciencia. Y nuestro ministro de Ciencia está deseando tener buenas noticias para contarlas a la prensa. Es decir, que me acabo de reunir con el Juanes y que me acaba de decir que ya tiene la vacuna lista. Entonces, eso, que lo que estamos viendo que está pasando en Estados Unidos, está pasando en China, también está pasando en España y está pasando en todos los países del mundo. Porque todo el que pudiera trabajar en algo tipo COVID está trabajando ahora mismo en algo tipo COVID. Porque es la única manera de seguir trabajando. Claro. Y si tú tienes tus ratones, tienes tus experimentos, tienes una serie de ensayos que no puedes parar porque hay una epidemia y ahora te dicen, usted no puede ir a su laboratorio. Pues se siente que se mueran. ¿Pero cómo que se mueran? ¿Qué hay que hacer para que no se mueran? ¿Trabajar en COVID? Pues trabaja en COVID. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay más de 100 candidatos a vacuna que están en curso y con toda seguridad tendremos una muy buena vacuna a finales del año que viene. O sea, a finales del año que viene tendremos una vacuna excelente. Y antes, a principios del año que viene, es posible que haya algunas vacunas no tan eficaces, no tan buenas, que nos den un pequeño tiempo de respiro. Un pequeño tiempo, 3 meses de respiro, 6 meses de respiro. ¿A ti te importará tenerte que vacunar 3 veces un año de 3 vacunas distintas? No te importará, ¿vale? Sí, con eso te permiten mantener un ritmo de vida y mantener una economía funcionando. Entonces, sobre eso se está jugando y sobre eso se está moviendo muchísimo dinero en muchísimos frentes. A mí hay una cosa que me han dicho últimamente y es que cuando hablamos de estas vacunas no solemos comentar la posibilidad de que fracasen todas las opciones. Y la gente lo asocia con el hecho de que hasta ahora no tenemos una vacuna para ningún virus de la familia de los coronavirus. Y en parte es cierto y en parte no. Tenemos que entender que es verdad, que puede ser que esto no triunfe, porque al final no conocemos exactamente los problemas que nos podemos encontrar a lo largo del camino y de la investigación. Pero el hecho de no tener una vacuna contra ningún virus de la familia no quiere decir que esto sea imposible, ni siquiera especialmente difícil. Lo que quiere decir es que no era una prioridad.
Las inversiones en obtener una vacuna para otros tipos de coronavirus no eran ni siquiera parecidas a las que estamos teniendo ahora. Ni la presión mediática, ni la necesidad de coger, salir y publicar esta maravilla que sería, porque al final sería algo que cualquiera querría publicar en sus revistas científicas. Así que realmente los otros coronavirus hay que pensar que son catarros o coronavirus que se extinguieron, con lo cual no llegó a haber esa motivación. O que están contenidos. Sí, el MERS no está extinto. Exacto, pero está contenido. Vale. Pues eso da mucho mal rollo, porque el MERS es súper letal. Bueno, mi comentario en realidad era un poco marginal en este sentido. O sea, ahora cuando hemos hablado de pues que muchos científicos han pedido proyectos de COVID para poder volver a sus laboratorios y que no se les fastidie los experimentos. Quiero decir, en este programa somos muy de apoyar a la ciencia y todos nos sentimos un poco como empatizamos con los pobres científicos a los que se les podía fastidiar el experimento, pero no hay que verlo como en plan de eso es malo, sino que si al científico le dices puedes ir a tu laboratorio pero con medidas de seguridad y tal, entonces ¿qué le dices al pobre hombre que no puede trabajar en una fábrica de coches, ¿no? O sea, esto es un poco lo que toca, ¿no? en este tipo de casos, y simplemente pues hay grupos de investigación pues, que han encontrado esta especie de puerta de atrás para poder conseguir un estado intermedio, ¿no? Y eso pues en una fábrica de coches pues no puede. No, y hay mucho dinero puesto ahora mismo en el sistema para pagar y financiar investigación en COVID. O sea, yo he de confesar que yo ya he firmado 2 proyectos de investigación COVID. Yo no estoy de autor principal, yo no estoy investigador principal, soy el informático del equipo y en algunos casos yo y varios informáticos somos los informáticos del equipo, pero es lo que hay. O sea, la gente que tiene laboratorios, porque yo uso ordenadores, a mí me da lo mismo usar ordenadores de mi casa que de mi despacho. Yo tengo un laboratorio que tiene muchos ordenadores y tiene una refrigeración para que se mantengan vivos y no se caigan. Pero me da lo mismo, no se van a caer. Pero no es lo mismo el que realmente está trabajando con organismos, que tiene que mover las muestras, que tiene que hacer una serie de cosas, y esas personas necesitan volver a su laboratorio. Entonces están deseando poder pedir ideas nuevas y nos están buscando a mucha gente para que les apoyemos en los proyectos a ver si tienen suerte y se los dan, ¿no? Es que, de hecho, si conocéis a doctorandos de biocosas, da igual casi qué tipo de biocosas, sabréis que son los que se tienen que encargar de los animalarios, de mantener con vida a esos ratoncillos o a los peces cebra o a los pinzones mandarín o lo que sea que estén trabajando. Y eso significa que tienen que ir muchas veces en vacaciones, en fines de semana, por las noches, cuando sea necesario. Y de repente todas esas opciones se han cortado y el acceso a los animalarios se ha restringido, porque tampoco es que se hayan abandonado ahí a los animales y ahora vaya a llegar alguien a abrir el animalario y, dependiendo de la universidad, pues han tomado unas medidas u otras. Pero sigue significando echar a perder muchas otras cosas, porque igual que está esto, hay cultivos celulares. Y eso sí que se ha echado a perder. Pero bueno, hay que tener esperanza, ¿eh? Seguro que van a surgir tratamientos y vacunas en relativamente poco tiempo. Es decir, para el año que viene vamos a tener cosas no todo lo eficaces que nos gustaría, pero lo suficientemente eficaces para darnos una esperanza clara y revalorizar la ciencia, ¿no?